ao réu Jair Messias Bolsonaro foi condenado por maioria pelos crimes aqui específico de liderar organização criminosa armada, além de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Sua pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa. Se morasse no Brasil e tivesse feito o que ele fez no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também. Porque aqui tem lei para todo mundo. A lei vale para a oposição, vale para a situação, vale para deputado, vale para quem é deputado, vale para pobre, vale para rico. É uma lei só. E tem uma Constituição da qual eu tenho o prazer de ter participado da construção dessa Constituição. Então, esse país hoje ensina a fazer democracia. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But no president well, but I know him as a leader of a country. And I always found him to be very straight, very outstanding. Actually, as a man, a very outstanding man. I think it's a terrible thing. Very terrible. I think it's very bad for Brazil. Com a oficialização de tudo isso que está acontecendo, acho que a gente pode esperar uma manifestação deles e também algumas ações. Eu acho que, muito provavelmente, depois do julgamento de Bolsonaro, a gente vai ter uma resposta firme com ações do governo norte-americano contra essa ditadura que está se instalando no Brasil. Vocês podem ter certeza que o presidente Trump não ficará satisfeito ou conformado em ver um regime no Brasil se consolidando tal qual ocorreu com a Venezuela. Então a gente fica muito feliz que ele tenha voltado as suas atenções para o Brasil. Bien, 27 años de prisión y 3 meses la condena a Jair Bolsonaro y otros integrantes de su gobierno cuando era presidente de la Nación. A ver, Leticia, hay mucho para hablar, mucho para analizar. En principio, lo que significa esta condena a Bolsonaro. Sí, así es. Una sentencia un poco anunciada, podríamos decir, sí, Pablo, porque bueno, ya se sabía que con 3 votos a favor de los 5 jueces que iban a votar, la sentencia ya quedaba firme en el sentido de la condena, digamos, de encontrarlo culpable. Son 27 años y 3 meses de prisión. Después vamos a ver que no es todo en prisión, es una diferencia, creo que lo vamos a ver más en detalle. Son varios delitos. Uno de ellos, de lo que lo acusa la justicia brasileña a Bolsonaro, es de liderar una organización criminal, junto a 7 exfuncionarios que también fueron condenados. ¿De qué lo acusa o qué sostiene? Bueno, decía, son distintos los delitos que van desde abolición al Estado democrático, de organización criminal, de destruir el patrimonio protegido. Bueno, son distintos delitos que fueron sumando justamente la cantidad de años hasta llegar a estos 27. Yo decía, lo acusan de haber formado un plan previo incluso a la elección. Claro. Recordemos que la elección fue en el 2022 y que Lula da Silva gana por un porcentaje muy poquito, muy menor. Y según en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, exacto. Y según la justicia, en realidad, este plan se habría empezado a planificar incluso casi un año antes de la elección, ¿no? Y de hecho lo que suma, bueno, son cuestiones como de poner en duda la institucionalidad brasileña. Recordemos que además Bolsonaro estaba inhabilitado políticamente por una reunión que mantuvo con diplomáticos en la cual había puesto en duda el sistema electoral y por ese motivo ya había sido inhabilitado políticamente. Bueno, en este caso decía, no solo él, sino además 7 funcionarios. ¿Qué va a pasar ahora? Que es la gran pregunta, ¿no? Por un lado, se espera justamente que sus abogados, si vos lo contabas recién, intenten apelar esta decisión. Con pocas posibilidades, ¿no? Porque, a ver, una apelación directa ya no pueden. Porque son 5 los jueces que votaron, 4 a favor de la condena primero, y 1 no. Sí, de la sala 1 veremos qué pasa con el resto, pero bueno, la primera medida sí, por supuesto, va a ser intentar seguramente apelar esta decisión. La otra, de la cual se empieza a hablar mucho y contábamos que incluso Lula da Silva ya está llamando a que salgan a manifestarse en contra, es la posibilidad de llevar adelante una amnistía, y esto sería a través del Congreso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, supongo que primero además recordar que Bolsonaro
Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria, Sí. Es decir, que no iría a la cárcel ahora, porque además esto tiene primero la instancia de poder Tiene que apelar. ratificarse, Exactamente, claro, es decir, lógico. que eso todavía no va a suceder, pero bueno, la otra cuestión que empieza a sonar es lo que tiene que ver con la posibilidad de una amnistía. Está Así bien, que, eso es como proyecto que llega al Congreso, ahora tiene que debatirse. ¿Qué Exactamente. posibilidades tiene de aprobarse? Y entiendo que hay posibilidades porque podría contar con los votos. Recordemos que está lo que siempre se denomina como el centrado, que son los Sí. partidos de centro-derecha. Y bueno, ahí según algunos números podría llegar, después entiendo que vamos a hablar con un especialista, Sí, sí, digamos, claro, para hacer referencia más en detalle a lo que tiene que ver con esto, pero es una de las cuestiones que se empieza a hablar, la posibilidad de una amnistía. Otro punto, Pablo, que sumaría a toda esta cuestión es Estados Unidos, porque recordemos que Donald Trump, cuando impone un arancel del 50% al caso brasileño, lo que sostiene, a diferencia de lo que habían sido otros países y los aranceles que afirmaba que lo hacía con una cuestión o por una cuestión comercial o económica de déficit, en el caso de Brasil, el propio Trump dijo concretamente, ¿no? Esto tiene que ver con la persecución, lo que considera Trump una persecución o una caza de brujas a Bolsonaro. Habló el propio Trump, habló claro. Marco Rubio, que es el secretario de Estado, y dieron a entender que iban a hacer algo porque consideran que la sentencia o la condena a Bolsonaro es una caza de brujas, ¿no? Y ahí abre otro interrogante de qué puede llegar a ser Estados Unidos en un contexto, además, recordemos, hablábamos hace apenas unos días de los buques de guerra en la costa venezolana. Bueno, se cree o posiblemente la decisión tenga que ver con alguna medida en relación a lo que mencionábamos de los aranceles o algo más económico o comercial, pero bueno, veremos ahí porque por supuesto es un actor que se suma a toda esta situación en Brasil. Bien, hablando de Brasil, ya seguimos analizando este tema. Felix Taylor, la ficha de nuestra invitada. A ver. Exactamente, Pablo. Nuestra primera invitada de hoy es Silvia Colombo. Ella es corresponsal del diario Folha de San Pablo para América Latina, colaboradora del New York Times en español. Fue corresponsal en Londres de Folha de San Pablo, participante de la Knight Wallace Fellowship de la Universidad de Michigan y además coautora del libro Reflexiones sobre la democracia en América Latina en el 2020. Silvia Colombo, el placer de siempre. Bienvenida, ¿cómo estamos? Un placer, como siempre, hablar con ustedes. Un gran abrazo a Patricia, mi amiga. Hola, Silvia. Y a toda la gente de TV Pública, que los quiero muchísimo. Ay, bueno, qué lindo. a ver, Silvia, ¿cómo amaneció hoy Brasil luego de la condena a Bolsonaro? Mira, fue un día histórico ayer porque fue la primera vez que condenamos, que Brasil, la justicia de Brasil condenó a un expresidente por un intento de golpe de Estado, que no es nada menor. Entonces sí, se despertó con esa noticia. Ahí ven la portada de Folha de São Paulo, el diario en el que trabajo. Sí. Y bueno, ahora estamos todos expectantes de lo que viene, ¿no? Hay que mirar lo que viene. Lo que viene ahora para Bolsonaro, para su fuerza política, Claro. para su militancia y lo demás. Pero lo cierto es que sí, está condenado. Ya me preguntaron más de una vez hoy, si hay apelaciones o no, pero no es, es prácticamente inviable una apelación porque él fue condenado por la Suprema Corte de Brasil. O sea que sí se pueden apelar en algunos puntos específicos de la pena, por ejemplo, si va a cumplir casa por cárcel, como pasa con Cristina, o si va a tener que ir a una penitenciaria, pero la condena está dada, no está concedida, y entonces vamos a ver ahí cómo eso se desdobla políticamente para la familia Bolsonaro y cómo se desdobla para las elecciones del año que viene, que es lo que empieza ya con un poco de antelación, pero ya empieza aquí en Brasil. Silvia, decías que es difícil la posibilidad de una apelación, pero ¿qué pasa con la amnistía que se empezó a hablar tanto? Si existe esa posibilidad de que se lleve adelante una amnistía a través, entiendo, del Congreso. Sí, ese es un pedido hecho al Congreso en forma de proyecto de ley. Tiene mucho que ver con la gente que estuvo haciendo los actos vandálicos que ahí vemos en la imagen
en el 8 de octubre. Hay mucha gente que fue condenada a las corridas, a las apuradas en el 8 de enero y que están condenadas a tipo 15, 18 años, que son penas que muchos juristas y constitucionalistas dicen que es desproporcional. Entonces, la amnistía tiene más que ver con ese tipo de participación en el intento de golpe del 8 de enero. Esa amnistía muy difícilmente llegaría a Bolsonaro, porque hay que entender que Bolsonaro fue condenado en una Corte Suprema de Justicia de Brasil. Claro. ¿Cómo es la Corte Suprema de Argentina? O sea, no hay una instancia superior a esta, ¿no? Entonces, si llega del Congreso un pedido de amnistía a varios de los condenados, y son centenas, es posible que algunos tengan su condena reducida, pero no Bolsonaro. Es prácticamente imposible por ahí. La única manera que tendría Bolsonaro de quizá zafarse de esta condena sería que un candidato suyo, por ahí el actual gobernador de São Paulo, que es el que se proyecta en este momento, Tarcísio de Freitas, que ya declaró que si una vez electo le daría indulto inmediatamente. Ahí, bueno, ahí se va todo ese proceso de que estamos hablando, no vale nada más. Claro, o sea, ya sería un indulto presidencial. Exacto, un indulto presidencial del próximo gobierno, si es que un bolsonarista gana el próximo gobierno. Silvia, Bolsonaro, recordemos, fue condenado por 5 delitos. Porque se habla mucho del intento de golpe de Estado. Bueno, pero hay 4 delitos más también importantes, ¿no? Por eso se genera esta condena de 27 años y 3 meses de prisión. Exactamente, los 5 delitos son, aparte del golpe de Estado, está el tema del vandalismo y de lo que se cometió en Brasilia, que él intentó despegarse porque de hecho viajó a Estados Unidos un día antes, pero sí animó a la militancia a que fuera a romper todo en Brasilia y lo rompieron, de verdad. Otra es la confrontación al Estado de Derecho y desobediencia civil, y también otros temas. Él tiene otras condenas, tiene otros procesos también que van en contra de él, que son el de las joyas robadas por de los sheiks árabes que le ofrecieron y él tomó para él. O sea, la manera como escapó de Brasil con plata que era del tesoro brasileño. O sea, hay otros crímenes, pero el principal obviamente es el intento de golpe de Estado. Claro, lógicamente. Silvia Colombo, el placer de siempre. Gracias por atendernos desde San Pablo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, un placer que me llamen. No, al contrario. Gracias. Bueno, Silvia Colombo, allí esta colega que nos estaba justamente, Leticia, ayudándonos a entender por dónde está pasando hoy la actualidad de Brasil y del mundo y esta repercusión luego de la condena a 27 años y 3 meses de prisión al expresidente de Brasil, Bolsonaro, también a otros integrantes de su gabinete. Recordemos, 5 son los jueces que votaron, 4 a favor de la condena, otro votó a favor de la anulación. Ahora hay que ver cómo siguen los días, cómo siguen las semanas y de qué manera se va a ir instrumentando justamente esta condena a Bolsonaro. Nuestro segundo invitado, Félix Taylor, ficha de nuestro segundo invitado. A ver, te escuchamos. ¿Quién es? Nuestro próximo invitado es Márcio Rezende. Él es corresponsal de Radio Francia Internacional para Brasil, de la agencia de noticias Lusa, del canal del Sistema Brasileño de Televisión y del Diario Expreso de Portugal. Márcio, muy bienvenido como siempre. Gusto mío, muchas gracias. Bueno, un momento particular de Brasil, donde se está analizando hoy mucho, el día después de la condena a Bolsonaro, tu primera visión de toda la información que tenés y que la iremos compartiendo en esta edición. A ver. Mira, es un caso con desdoblamientos políticos, obviamente, jurídicos, sí, ¿no? Y con una proyección internacional. Ese es el resumen. Todo eso hay un montón de desdoblamientos sobre los cuales podemos hablar. ¿Por cuál empezarías?
Yo creo que Silvia abordó mucho, no escuché todo, pero... Sí, ¿estás de acuerdo igual con lo que dijo Silvia? Porque ella planteó un poco que es difícil llevar adelante, porque la gran pregunta ahora no es qué va a hacer, si puede llegar a apelar, si pueden llegar a ir a una amnistía. Ella dio a entender que ve difícil estas dos posibilidades. La amnistía es posible que salga del Congreso, porque el Congreso tiene, claro, si quiere, una mayoría de centro-derecha, derecha. Así quedó configurado en las últimas elecciones. Sí. Pero es difícil. Primero, Lula lo va a vetar. Segundo, eso terminará en la misma Corte. Y la Corte va a juzgar inconstitucional, porque hay cuestiones que tienen que ver con la democracia, golpe de Estado, ruptura del orden democrático. Es difícil que pase. Ahora... O sea, perdón, entonces sí se podría llevar adelante la amnistía en el Congreso, pero de todas formas, si el destino es la misma Corte que lo sentenció. Es difícil que pase. Claro, se puede llegar a votar a favor, claro, pero es difícil que se instrumente. Sí, es difícil que se instrumente y es difícil que... Sí, es difícil que pase de la Corte Suprema, claro, del Supremo Tribunal. Ahora, hay una cuestión. Hay un candidato de la derecha bolsonarista, sí, Tarcísio Freitas, actual que gobernador está haciendo todo de São en Paulo, regla, ¿no? Que podría haber una amnistía intermedia en la cual Bolsonaro no puede ser elegible, claro, él sí. Entonces es una transferencia de votos. Sí. Eso lo beneficiaría, ¿no? Habría que ver si no hay algo intermedio. Ahora, son 5 cargos por los cuales está culpable. Sí. Es muy difícil que supere algunos, por ejemplo, los 5 son, si querés te los digo. Vamos, claro. Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, es difícil que supere esto en cualquier situación. Golpe de Estado, muy difícil. Organización criminal armada, esto sería acá una figura de la asociación ilícita armada. Armada. Bien, peor todavía. Bien el punto que difícil. tocas. Después, deterioro del patrimonio protegido, daño calificado, eso puede superar. Entonces es difícil que supere los 5 cargos. Los abogados van a ir a las cortes internacionales. Difícil también que prospere. Después la otra cuestión es si lo único que podría haber algún ajuste en la sentencia. En lugar de 27 años y 3 meses, unos añitos a menos. Pero igual va a estar. ¿Y dónde la sentencia? ¿Cumpliéndola dónde? Muy bien, la sentencia tiene que ser en un lugar, un recinto cerrado, un régimen cerrado, pero podría ser una prisión domiciliaria. Bolsonaro tiene 70 años, pero la ley no es como acá, que 70 años ya por solo la edad se puede pedir. No, tiene que comprobar algún estado de salud. Él podría alegar eso. Acordate que recibió un cuchillazo en el año 2018, cuando era candidato. Entonces, podría alegar eso. De hecho, ahora el domingo va a ser una pequeña cirugía. Eso podrían darle, pero podría ser que primero cumpliera algo en un recinto de la Policía Federal. Podría ser. Es decir, algunos días. Podría ser, no sé cuánto tiempo, no sabemos. Hasta que lograran la prisión domiciliaria. Es probable que logren. Acordate que Lula estuvo en esa situación. Claro. Entonces el gobierno vería con buenos ojos que Bolsonaro también pasara por eso. Sí. Ahora, el gobierno acá no manda nada. La justicia brasileña es independiente, no tiene una influencia política, aunque algunos jueces que lo condenaron ayer sí fueron puestos por Lula. Flávio Dino, Zanin, que es el presidente de la... Sí. Ese era abogado de Lula directamente. Ahora, hay un tiempo de hasta 60 días, por lo cual la prisión efectiva podría suceder en noviembre, a partir de noviembre. Marcio, mencionabas a Tarcísio de Freitas, ¿no? Sí. Y bueno, suena como un posible candidato. Preguntarte un poco, ¿cómo crees que puede llegar a impactar sobre todo esto, pensando en la calle, pensando en los seguidores de Bolsonaro que consideran que esto es una persecución política o que son demasiados años de cárcel? ¿Cómo lo imaginás, pensando, por supuesto, también ya para la elección del año que viene? Porque además, perdón, en el caso de que él fuese candidato y ganara, ahí sí ya podría hablar de un indulto presidencial, como nos mencionaba recién Silvia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo imaginás, cómo se está dando ese escenario, también pensando en la base que aún Bolsonaro continúa teniendo? Él puede hacer campaña prometiendo ese indulto. Ahora, ¿el indulto será aprobado?
Estamos hablando de ruptura del orden democrático. Nunca nos olvidemos de esto. Claro. Es una cosa muy grave. Porque, mira, todas las ideologías son bienvenidas desde que dentro del juego democrático. Ahora, cuando empezamos con el autoritarismo primero, después medidas inconstitucionales y ya directamente ruptura del orden democrático, estamos hablando de otra cosa. No, acá no es una cuestión de derecha, extrema derecha, izquierda. Estamos hablando de algo fuera del juego democrático. Él puede hacer eso, campaña con eso, pero después el indulto puede no llevarse a cabo. Ahora, puede ser una estrategia, sí, puede ser una estrategia. Ahora, eso quería ser que ahí entra un poquito el desdoblamiento internacional. Lula estaba en duda si sería candidato o no, quién de su espacio podría ser candidato el año que viene. Dentro de un año, en octubre del año que viene, serán las elecciones en Brasil. Sí. Y con todo esto, sobre todo la aplicación de tarifas de parte del gobierno de Estados Unidos de Trump, pusieron a Lula en un lugar de destaque. Ahora ya difícilmente no será él el candidato. Así que le dieron un empujón. Lula yo creo que solo está lamentando que todo esto no esté pasando el año que viene. Claro. Así en esa misma altura del año que viene. Se hablaba un poco que los sondeos habían empezado a mejorar un poco su popularidad después de hacerle frente, si se quiere, a los aranceles. Y de hecho aprovecho para preguntarte, porque decíamos, bueno, un actor más que se suma de alguna manera es Estados Unidos, que salió Marco Rubio a decir directamente como va a haber consecuencias. No fueron estas las palabras literales, pero diciendo que, bueno, se toma más por un lado económico o comercial, pero ¿cómo crees que puede llegar a jugar también ahí? Y pensando también en los chats que se filtraron del hijo de Bolsonaro en relación a las conversaciones con la administración de Trump. Bueno, el hijo de Bolsonaro y el bolsonarismo en general hicieron presión por esa aplicación de tarifas, suponiendo que eso podría presionar a la Corte y a Lula. Fue al revés. Le dieron más poder porque la gente tomó que esto es un ataque a Brasil, a la soberanía nacional. ¿Cómo puede ser que esté afuera haciendo lobby? Hubo una situación el domingo pasado, 7 de septiembre, Día de la Independencia, donde aparecían dentro del bolsonarismo en las manifestaciones la bandera de Brasil junto con la de Estados Unidos. Sí, claro. Acordate que durante la campaña Bolsonaro decía que nuestra bandera jamás será roja en relación a la bandera del PT. Y bueno, ahora pusieron un rojo de la bandera de Estados Unidos. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que yo veo? Estados Unidos aplicó 50% de tarifa a todos los productos brasileños, luego sacó 700 ítems que implicaría perjuicio a Estados Unidos, aumento del precio al consumidor final allá, falta el café todavía. Vamos a suponer que salga la amnistía. Lula veta. Ahí Estados Unidos, porque es una decisión de Lula, ese veto, podría aplicar algo a Lula, o a Brasil de nuevo. Podría sacar algunos de esos 700 ítems, podría aumentar otros, podría haber algún movimiento ahí, porque es una decisión de Lula, no del Congreso ni de la Corte. Y después puede, lo que está haciendo es sacar el visto de visita de esos ministros, como si fuera importante eso, ¿no? Para que vayan a Estados Unidos, en fin. Podría haber algún tipo de presión, pero las presiones hasta ahora solo están beneficiando a Lula. Así que Lula está muy cómodo. Y un dato, esa aplicación de tarifas que arranca ahora y va hasta diciembre de 2026, implica una pérdida del PBI, Producto Interno Bruto, de 0,2%, es poquito. Y un plan de salvataje, de ayuda de Brasil a esas empresas perjudicadas, lo disminuye por la mitad, 0,1%. Todo esto está haciendo también que si Estados Unidos, en ese juego de guerra comercial con China, quisiera que esta región estuviera más asociada a Estados Unidos que a China, está lográndolo al revés, porque Brasil está más en búsqueda de nuevos mercados y ampliando sus exportaciones o su dependencia con China. Entonces es un tiro por la culatra. Marcio, un placer como siempre. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Este día tan particular.